La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos de corazón de saludarte también hoy. Miércoles 22 de febrero, fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En esta fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, el Evangelio nos va a hablar de la fe de Pedro, el primer papa. Y al escuchar que el Evangelio nos habla de la fe de Pedro, vamos a pedirle luz al Señor sobre cómo debemos nosotros sentir al Papa. Vamos a escuchar la palabra del Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Una frase de Jesús que siempre me impresiona mucho al escuchar este Evangelio es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando escuchamos este Evangelio, cada uno de nosotros podemos sentir que Jesús nos mira a los ojos, te mira a los ojos y te pregunta: ¿y tú qué dices de mí? ¿Tú quién dices que soy yo? Es una pregunta que nos tiene que llegar hasta lo más profundo del alma para responderle a Jesús, pero no quién dices que es Jesús con tu boca. Yo digo que Jesús es, pues, la respuesta que des. No solo eso, sino ¿qué dices tú con tu vida de Jesús? Porque tu vida habla de Jesús. Tu vida habla a favor de Jesús o tu vida habla en contra de Jesús. Tu vida habla y manifiesta que amas a Jesús, o tu vida habla y manifiesta que dices que amas a Jesús
pero que no le amas tanto. Nuestra vida, ¿qué decimos de Jesús con nuestra vida? Pero hoy no vamos a detenernos en esa pregunta, sino que vamos a ir a otra pregunta que es también muy importante, pero muy difícil de responder tal vez. Estamos en un momento en el que sentimos que la Iglesia está zarandeada de muchas maneras, por muchas cosas. Nos parece a veces que la barca de la Iglesia está a punto de naufragar. Y a veces nos sentimos también confundidos con nuestro Papa y no sabemos a veces qué es lo que debemos hacer. Pues la Virgen, la Reina de la Paz, nos está dando una luz muy grande sobre cómo debemos actuar en este momento. ¿Qué es lo que dice ella? Orad sin cesar por vuestros pastores. No es un momento hoy en día, nunca lo ha sido, pero hoy menos que nunca, para juzgar a nuestros pastores, porque nuestros pastores necesitan muchísimo nuestra ayuda. Y por lo tanto, lo que debemos hacer es amarles y orar por ellos y ofrecernos por ellos. Tal vez el Señor te pide ofrecerte por el Papa. Ya os dije en una ocasión que yo, cuando tenía los ojos enfermos, ahora los tengo mejor, los ofrecía mis ojos por el Papa para que él tenga luz. Y ese ofrecimiento está hecho al Señor, pero no solo mis ojos, mi vida. Estoy dispuesto a ofrecerla por el Papa, por el Santo Padre. La Reina de la Paz nos dijo el 18 de marzo del año 2009. No olvidéis a vuestros pastores, orad para que no se pierdan, para que permanezcan en mi Hijo, para que sean buenos pastores para sus rebaños. Eso es lo que la Virgen quiere, que oremos insistentemente por ellos, por el Papa y por todos nuestros pastores. Que nuestra boca permanezca cerrada a todo juicio hacia ellos y que solo haya en nuestros labios oración y amor. Tenemos un ejemplo maravilloso de esto en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo. Es un momento, el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles comienza narrando
una situación muy difícil para la Iglesia. Se desata contra la Iglesia una violenta persecución, pero seguramente menos violenta que la que hay hoy en día, porque a mí me parece que estamos viviendo la persecución más dura que ha sufrido la Iglesia en su historia, porque como posiblemente se está acercando el Señor a nosotros, está deseando volver desde el cielo. Y sabemos que el triunfo del corazón de nuestra Madre se acerca, que a Satanás le queda poco tiempo, y eso no había pasado nunca en la historia, que la Virgen anunciase tan cercano su triunfo. Entonces Satanás está con una fuerza como nunca antes. Y entonces la Iglesia sufre una persecución como nunca antes. Y parece que la barca de la Iglesia está a punto de naufragar. Y entonces nos sentimos confundidos, no sabemos qué hacer. Pues vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Hace que maten a Santiago, nuestro queridísimo apóstol Santiago, cuyo sepulcro se conserva en Santiago de Compostela, en España. La parroquia de Medjugorje se llama Parroquia de Santiago Apóstol. Es este Santiago, del que acabamos de oír que Herodes hizo pasar a cuchillo. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Eso es. La Iglesia oraba insistentemente a Dios por Pedro. Y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido para Pedro, que le iban a ejecutar, como había pasado unos días antes con Santiago, el hermano de Juan, uno de los 3 más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan, pues ya había sido martirizado Santiago y ahora parecía que lo iba a ser también Pedro. Pero la Iglesia oraba insistentemente a Dios por Pedro. Y nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que de manera milagrosa Pedro fue liberado de la cárcel de una manera absolutamente sobrenatural. Podéis leerlo en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando parecía que todo estaba perdido, la oración de la Iglesia salvó a Pedro. Pues también hoy en día nosotros, orando insistentemente por nuestros pastores, debemos ser la ayuda que ellos necesitan para ser pastores del rebaño, a través de los cuales llegue el triunfo del corazón de nuestra Madre.
Mantengámonos firmes en la fe, no tengamos dudas. Vivamos la fe de la Iglesia, la encontráis siempre en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vivamos las palabras del Evangelio. Vivamos lo que nos enseña la Reina de la Paz. Y por ese camino sabemos que el triunfo de Dios llegará. Pues que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal. Como tenemos que orar insistentemente, en este miércoles tenemos 2 encuentros más. Nos encontramos en el programa Conversando con Dios, orando ante Jesús y Eucaristía. Hoy oraremos muy especialmente por el Papa y nos encontramos también en el programa Orad con Alegría, que es nuestro encuentro semanal de oración. Oramos de corazón durante 1 hora todos juntos en Orad con Alegría. No olvidéis que cada miércoles podemos ofrecer nuestro ayuno que la Virgen espera de nosotros para ayudar al triunfo de su corazón. Que ella os bendiga y que el Señor os bendiga a cada uno.